Mi hija regresó de la casa de su papá diferente. Es improbable, pero quizás alguien lea esto antes de los artículos. Quizás incluso antes de que la policía llegue a mi casa. Quiero que alguien, quien sea, sepa por qué hago esto. Quizás con un poco de perspectiva, parezca menos un monstruo. No soy un monstruo, soy madre. El divorcio es una cosa muy dura. Después de cada trozo de evidencia que mi abogado y yo reunimos, cada noche y temprano en la mañana, cada testimonio escrito de todos los que conocía, el estúpido juez ni siquiera los había leído, ni siquiera había mirado las fotos de los moretones. Travis había tomado las clases y había ido a y eso era suficiente para su señoría. Aunque era una custodia 50/50, aunque tenía la mitad, sentí que lo había perdido todo. Lo dejé por Trinity, mi hija de 8 años. Hice todo esto para protegerla, y ahora tendría que enfrentarse a él sola. Explicárselo fue difícil. Pero no quiero, mami. Suspiré, acariciándole la cabeza con suavidad. Lo sé, susurré. Yo tampoco quiero que lo sepas. No es justo, porque tengo que hacerlo yo, porque el hombre importante dijo que tenías que hacerlo. Las reglas dicen que todo lo que él diga se hace. ¿Por qué? Parpadeé para quitarme las lágrimas de los ojos, porque tu papá hizo exactamente lo correcto, y el hombre importante dijo que eso lo convertía en un buen papá, pero es un mal padre, se quejó. Sollocé, no me gustaba hablar mal de su padre, pero al mismo tiempo no quería desmerecerla, porque tenía razón. Travis era un mal padre, lo sé, me sequé las lágrimas. Me rompió el corazón que tuviera que volver allí sin mí, no me imagino cómo será eso para ella. Tengo miedo, susurró ella con voz hueca. Lo sé, cariño, pero estaré aquí para ti cuando regreses. Mi voz se quebró por el miedo y el dolor que sentía. Al asistir a Alcohólicos Anónimos y a las clases sobre abuso y crianza, Travis conoció a gente nueva, gente horrible, gente como él. Supongo que por eso empezó a empeorar. Supongo que eso es lo que inició los cambios. Primero, empezó a callarse, a refugiarse en sí misma. La niña vivaz que cantaba y bailaba por toda la casa a toda hora, poco a poco se convirtió en la niña taciturna y silenciosa que se sentaba en los rincones y hablaba en voz baja solo cuando lo necesitaba. Ni siquiera recuerdo cuando la canción, mamá, pásame el ketchup, necesito un poco para mis papas fritas sedientas. Si no me das, serán papas fritas con cara de pocos amigos, se convirtió en un murmullo de mamá, ¿me das el ketchup, por favor? Fue sucediendo a lo largo del año, cada vez más y más tranquilo. Ella se cortó su cabello largo y hermoso, dejó de usar sus vestidos favoritos. Decía que solo quería pantalones cuando la llevaba de compras. Incluso para la boda de mi hermana, solo se ponía vestidos y podía ponerse sus vaqueros debajo. Eran solo pequeñas cosas, pero su personalidad fue el primer cambio que noté. A pocas semanas de iniciarse la custodia compartida, oí un grito estridente en plena noche. Me incorporé de golpe, pensando que había llegado hasta mi bebé. Tardé un par de segundos en darme cuenta de que no estaba. No tenía que salvarla, necesitaba consolarla. Estaba a su lado sin darme cuenta. Se estremeció cuando la toqué. Balbuceaba, no lo diré, no me gusta, me duele. Me hizo ver los moretones en sus brazos. Una mano que claramente la había agarrado con demasiada fuerza, con demasiada autoridad. La había estado lastimando otra vez. Está bien, cariño. Mamá está aquí, le dije frenéticamente. Volvió a gritar y se abrazó, pateando. Lágrimas calientes le corrían por las mejillas. Quítate de encima, sollozó. Cariño, fue una mala pesadilla, no pasa nada, le dije para tranquilizarlo. Parecía que sus ojos se fijaban en mí y me echó los brazos al cuello. Mami, fue horrible. Estichak, Trinity, está bien. No sabía qué más decirle. Sollozó, acurrucándose más cerca. Me hicieron algo, susurró. ¿Qué hicieron? No debería decirlo, exclamó. Me metieron algo dentro. Eso era mucho en qué pensar. Le di vueltas, sabiendo que Travis había estado metido en cosas muy oscuras. ¿Quién sabe qué le habrían hecho él y sus amigos, o qué le habrían hecho? ¿La habrían maldecido, o un demonio dentro de ella? La idea de que un espíritu maligno se estuviera alimentando de mi hija me enfurecía y me aterrorizaba a partes iguales. Oré con ella. Le pedí a Dios que deshiciera lo que Travis había hecho y que la protegiera de hacer algo más. Le acaricié la cabeza sin saber que aquello era el comienzo. Luego vino el apetito. Empezó a comer, y comer, y comer más. Era insaciable. Vi a esa chica devorar una pila de panqueques tan alta como su cabeza y cuello juntos.
Me desperté en mitad de la noche para ir a buscar un vaso de agua y la encontré sentada en el suelo delante del frigorífico comiendo todo lo que caía en sus manitas. También empezó a comer cosas raras, como poner un pepinillo debajo de una loncha de queso en el microondas y comérselo con un tenedor, palitos de carne con salsa tártara, requesón con crema agria y chips de cheddar, ese sí que estaba buenísimo. Lo que más le apetecía eran las cerezas al marrasquino. Se comió un frasco entero de una sentada. Parecía como si un estirón la hubiera golpeado como un autobús. Trinity también empezó a madurar en otros aspectos, le creció el pelo, se rellenó ciertas zonas y empezó a oler mal. Había pensado que era un poco joven, pero tal vez simplemente se había desarrollado precozmente. Una mañana, la estaba preparando para la escuela. Le estaba preparando el almuerzo, asegurándome de que se duchara y se preparara, todo. Cuando entró a la cocina jugueteando con su camisa, yo estaba cocinando tocino. Me giré para decirle algo cuando me di cuenta de que se estaba poniendo verde. Empecé a preguntarle qué le pasaba, cuando se dobló un poco y me vomitó encima un vómito rancio, beige y rosa. Juraría que podía ver el olor rancio, ácido, afrutado y a pescado. Me amordacé a mí mismo. Oh, Dios mío, lo siento mucho, entró en pánico. Tomé una toalla y le limpié la barbilla, donde goteaba un poco. No pasa nada, ¿estás enferma? Ella asintió, me duele la barriga, se la agarró para demostrarlo. Suspiré y dije, ve a acostarte, llamaré a la escuela. Ella asintió nuevamente, solemnemente, avergonzada, antes de irse arrastrando los pies a su habitación. Trinity también vomitaba sin parar. Cada 2 mañanas se apresuraba a expulsar lo que le atormentaba el cuerpo. Fue entonces cuando empecé a sospechar. Me frustraba no recibir respuestas de Travis. Me frustraba no saber cómo ayudarla. Su rostro empezó a cambiar, no solo a medida que crecía, sino que también se le hinchó la nariz y se le hundieron los ojos. Empezó a tener acné, le salieron puntos rojos por la cara y se le abrieron llagas al tocarlos con los deditos. Su cabello se volvió más graso y empezó a caerse. Sus uñas se volvieron quebradizas. Se volvió quebradiza. Entonces, empecé a fijarme en la forma de su cuerpo. Sus quederes y muslos se agrandaron, su vientre se distendió y sus partes íntimas se hincharon. Sus pies y manos se agrandaron tanto que parecían desproporcionados con respecto a su cuerpo. Trinity estaba cambiando por dentro y por fuera. Estaba irritable. No era la típica irritabilidad de una niña madura, sino algo más. A veces, tras sus ojos se reflejaba la ira. Una vez, me lanzó un plato a la cabeza con un frisbee. Recogió cosas que no debería haber podido. Derribó nuestra estatua de la Virgen María, rompiéndole las manos abiertas que la llamaban. Le compré una cruz para que la llevara alrededor del cuello, pero ella nunca quiso usarla. Rocié agua bendita en su comida y ella la vomitó. Puse sal alrededor de la puerta y las ventanas de su habitación y las encontré limpias de polvo. Un día, hizo una mueca de dolor al morder una magdalena. Entrecerré los ojos, intentando comprenderlo. ¿Le habría hecho daño el pastelito? Cariño, ven aquí. Parecía preocupada, como si hubiera hecho algo malo. Vamos, dije. Ella se acercó con la cabeza gacha. Le toqué suavemente la barbilla y le levanté la cabeza. Abre. Cuando lo hizo, me impactó el olor a caries. Todos sus dientes estaban teñidos de amarillo, marrón y negro. Tenía agujeros en algunas zonas y grietas en otras. Fuera lo que fuese, ella se estaba pudriendo por dentro. Fue entonces cuando llamé a nuestro sacerdote para un exorcismo. El padre Wilkerson dijo que estas cosas llevan tiempo y que necesitaría aprobación. Me dijo que primero la llevara al médico. Así que la llevé al dentista, y después de 3 extracciones, 7 coronas y 18 empastes, era una niña nueva. Pasó un tiempo antes de que el sacerdote me respondiera. Intenté preguntarle en la iglesia, pero siempre me decía que seguía esperando. Ya no podía esperar más. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi hija era víctima de un espíritu maligno que la destrozaba en cuerpo y mente. Ya no era mi hija. Ahora pertenecía al demonio. A menudo lloré hasta quedarme dormida. Ella me despertaba a menudo con sus pesadillas. Ella seguía diciendo que habían puesto algo dentro de ella, y yo sabía que Travis había puesto un demonio dentro de mi hija para castigarnos. Todo esto nos llevó a esta mañana. Ella me despertó temprano con una pesadilla, y mientras ella dormía, yo tomé mi café. Al levantarse vació inmediatamente el poco contenido que tenía en su estómago, vomitando ruidosamente mientras rezaba al dios de porcelana. Oramos y comimos, y ella logró retenerlo. Luego se preparó para ducharse y ahí fue cuando la cosa se puso fea. La oí gritar. Corrí hacia ella,
preocupado de que algo impío le hubiera pasado. Lo tuvo. Entré corriendo por la puerta y encontré a mi hija gritando y llorando a mares. Estaba desnuda, lista para ducharse. Se aferraba a los costados con las manos mientras se dejaba caer de espaldas contra la bañera. Me duele, gritó. Había un charco de sangre líquida en el suelo. Le corría por las piernas. Fue entonces cuando vi la aflicción. Su vientre se estiró, se arqueó y se movió. Había algo moviéndose dentro de mi bebé. Una manita presionó la piel elástica, dejando una huella distintiva. Mi grito se unió al suyo y corrí a su lado. Me agarró la mano con tanta fuerza que sentí el repugnante crujido y chasquido de los huesos débiles de mis dedos. Mami, llama al hospital, me voy a morir. No, cariño, le dije, no vas a morir. Vamos a sacarte este demonio. Ella negó con la cabeza mientras gritaba una serie de tonterías de dolor. Cogí mi teléfono e hice 2 llamadas. Llamé al sacerdote y le dije que viniera. No me importa la aprobación, necesitamos esto ahora. Y llamé a mi hermana. Dijo que venía de camino. Moví a Trinity a la mesa del comedor, pensando que sería el mejor lugar para hacerlo. Ella se retorcía, gemía y gritaba. El padre Wilkerson vino primero. Realmente no quería hacerlo sin autorización. Me insistía en que la llevara primero al hospital, pero al ver su estado, decidió hacerle algunas pruebas. Se arrodilló junto a ella y oró con ella. Sus gritos se hicieron aún más fuertes y ella se retorció y golpeó su cabeza contra la mesa. Él roció agua bendita y ella se estremeció y aulló. «¡Que te jodan!», gritó mi hija de 8 años entre dientes a nuestro sacerdote. Se armó de valor, se puso de pie y abrió la Biblia. Iba a hacerlo. Iba a liberar a mi bebé. Fue entonces cuando entró mi hermana. El sacerdote se giró y vio que Jess se acercaba, agarrando su bolso nerviosamente. Miró a Trinity y rompió a llorar. Le tomó la mano y la sujetó con ternura. Trinity pareció calmarse un poco. «Auntie», jadeó, con la voz ronca por tantos gritos. «Hola, preciosa», susurró. «Voy a hablar con tu mami, ¿vale?». Ella asintió, empezando a tensarse al sentir otra ulide de agonía. Gritó y el padre Wilkerson volvió a rezar. Jess me agarró del brazo con fuerza mientras me llevaba al baño ensangrentado. «Llévala al hospital ya». Negué con la cabeza. «No, él puso un demonio en ella, lo sé». Ella me agarró los brazos y me dijo, «Llévala al hospital o lo haré yo». «No hay vacuna contra el diablo». Gemí. «Esta es la única manera de recuperar a mi bebé». Me dio una bofetada. «Eres una pésima madre», espetó. «Ven con nosotras o no». Arrancó una toalla del perchero para cubrir el cuerpo de Trinity, y la seguí a la cocina tímidamente. Si ella se iba, yo me iba con ella. Le dije que siempre estaría allí para ella, y si eso significa que se quedaría atrapada así por unas cuantas horas más, entonces estaré allí con ella hasta que podamos regresar con el sacerdote. El viaje fue incómodo. Me senté atrás con el cuerpo retorciéndose de Trinity en mi regazo. Ella gemía y aullaba mientras el espíritu inmundo la destrozaba. La ingresaron de inmediato y fue atendida en un tiempo récord. Y todo cambió cuando ese médico nos habló. Todavía escucho sus palabras resonando en mi cabeza. Incluso ahora, mientras aprieto la almohada. «Se ve tan hermosa», pensé. Estaba durmiendo en la cama del hospital. Su cabello formaba un halo alrededor de su cabeza, como el ángel que realmente era. La amo, y por eso hago esto. Porque no puede vivir en un mundo donde lo que dijo el médico sea cierto. Porque me dijo que mi hija está embarazada. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que las historias completas siempre están en mi perfil, sin importar en qué plataforma estés. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Historias Curiosas, y síguenos en Facebook como Historias de Reddit. No te pierdas la próxima historia.